Buenas tardes, nosotros pertenecemos al Telebachillerato Comunitario Barrón. Estamos cursando el sexto semestre. Mi nombre es Elvia. Mi nombre es Carlos. Mi nombre es Fernanda. Mi nombre es Eduardo. Y hoy hablaremos acerca de la historia del cine. Para empezar, ¿qué es el cine? El cine es una técnica y una arte en la que se narran historias y se proyectan historias de fotografías con movimiento a través desde nuestros antepasados, nuestro presente y lo que puede venir en el futuro o ilusiones ópticas. A esto mis compañeros les presentarán cada una de las cosas que lleva el cine. El cine nació el 28 de diciembre de 1895, donde se proyectaron las primeras películas por los hermanos Agustín y Lumière. Y la intención por cual se creó el cine era para comprender un relato que se comprendiera por sí mismo, ya que los filmes eran acompañados por su explicador. El cine era un mundo de serie de películas cinematográficas en las que había sonido cinematográfico. Desde la manera de los filmes constaban tan solo por imágenes en movimiento. Y sus inicios desde la salida del cine fue en 1995 y su época dorada fue en 1920. Durante la época dorada del cine mudo, el que más resaltó, su ícono más grande fue Charlie Chaplin, que protagonizó y dirigió diversas películas. Una de las películas que dirigió y protagonizó fue Tiempos Modernos, que fue considerada la película más famosa en su tiempo y también fue considerada la última película del cine mudo. El cine mudo permaneció desde 1995 hasta 1999. Estas imágenes son apenas una muestra de por qué amamos el cine. Aventura, suspenso, humor, lágrimas, amor, fantasía, terror, todos los sentimientos brotan desde la pantalla grande desde hace más de 100 años. A continuación hablaremos más de la historia del cine. Conoceremos su origen y la aparición de los primeros grandes nombres de las corrientes más importantes hasta llegar al día de hoy. Hoy vamos a empezar por el principio, cuando el cine ni siquiera tenía color y tampoco tenía sonido. Hoy vamos a hablar del cine mudo. La obsesión por las imágenes en movimiento viene desde siempre, y con desde siempre nos referimos a la prehistoria, en las famosas cuevas de Altamira en España, entre otras pinturas rupestres. Figura el dibujo de un jabalí de 8 patas. No era un ser monstruoso que habían inventado el anónimo y primitivo ilustrador. Habían querido recrear a la bestia en acción. Jamás imaginó que con esto se convertiría en el primer animador de toda la historia. Podríamos decir que fue el pionero del cine. Más adelante los egipcios, los griegos y los romanos también mostraron su preocupación por capturar a través de dibujos sucesivos la idea de movimiento en Asia, apareciendo las sombras chinescas, que consistían en juegos de sombras sobre una superficie blanca iluminadas por luz, ubicadas a espaldas de la gente. A su vez, las sombras chinescas se inspiraron en el siglo XVII. La creación de la linterna mágica. Este aparato óptico consistía en una caja que tomaba imágenes del exterior y las proyectaba en su interior para luego funcionar a la inversa. Pero la época decisiva para el surgimiento del cine fue en el pleno siglo XIX, en Gran Bretaña. Ya estaba en marcha la revolución industrial desde el siglo anterior, lo que trajo un gran número de avances tecnológicos, como la electricidad, avances que modificaron para siempre aquella parte del mundo, y luego a Europa en su totalidad, ya que se estableció la producción en serie del desarrollo del capitalismo, la migración del campo a la ciudad y la independencia económica de proyectos innovadores. La fotografía. En 1816, el científico y terrateniente francés José Niceore crea la cámara oscura, un aparato que no alcanzó la perfección hasta que Niepce conoció a su compatriota Louis Terrage, quien perfeccionó el invento gracias a una variación de su autoría de daguerrotipo. Tal como lo conoció, vio la luz en 1839 y se convirtió en el primer depósito fotógrafo presentado al público. Otra figura clave para el surgimiento del cine fue Peter Mark, médico inglés. En 1824 presentó la tesis de la presidencia resignada
esta teoría, una imagen se queda en nuestra retina durante una milésima de segundo. Su vez, el físico belga Plato descubrió el ojo humano de 1:10. En el siglo XIX apareció uno de los primeros nombres fuertes en el nacimiento del cine, Thomas Alva Edison. Para 1891, Edison ya era un reputado inventor, gracias al fonógrafo y a la lámpara con su ayudante William. En el solar y Dixon patentó el kinescopio en un aparato que capturaba imágenes en movimiento y las plasmaba en una cinta Stemann perforada. Edison se había inspirado en el soft Parix copio creado en 1879 por Edward Mayrath, quien había recurrido a él para desarrollarlo y sumarle el registro de un sonido. Edison se apropió del concepto y junto a Dixon hizo su propio camino. No lo logró agregarle la grabación del sonido al kinescopio, pero marcó un precedente al crear en 1893 el primer estudio bautizado el 20 de mayo de 1891. Se realizó la primera proyección en sus laboratorios y para una convención de la Federación Nacional de Clubs de Mujeres de los Estados Unidos, pero las funciones de kinescopio resultaron limitadas y su alcance siempre fue un ámbito privado para un grupo selecto de personas. El perfeccionamiento del kinescopio y su masividad llegó desde Francia, desde la mano de los famosos hermanos Louis Auguste Lumière. Ambos crecieron en Lyon y trabajaron en el taller fotográfico del padre Antoine Lumière. Augusto se desempeñaba como su administrador, mientras que Louis, físico de profesión, contribuyó a la perfección del proceso de fotografía. En 1892. Se interesaron por la tecnología para plasmar imágenes en movimiento por medio de Antoine. Adquirieron un kinescopio y la experiencia de ver sin el ritual que congrega un grupo de gente en la misma sala, dispuestas a experimentar toda clase de emociones. Aquellas piezas cortas de los Lumière duraban menos de 1 minuto y consistían en planos únicos bien abiertos, hoy conocidos como planos generales, como si estos fueran vistos desde el ojo del espectador en rollos de 30 segundos. Captaban el día a día de la época y aunque sin proponerse, los marcaron antecedentes para una buena cantidad de recursos, ideas y géneros, incluso cinematográficos. Al principio los Lumière registraban mayormente situaciones de su propia vida, pero los cortos que más capturaban la atención eran los que retrataban la misma clase de personas que asistía a las funciones. La salida de los obreros de la fábrica Lumière, por ejemplo, mostraba por primera vez a trabajadores que ya desde esa época comenzarían a tener un rol preponderante en la sociedad, sin que nadie se diera cuenta. Había nacido el género documental. Sin embargo, la obra de los Lumière que más enloquecía a los espectadores era la llegada del tren a la estación Ciudad.